Y bueno, y a mí que me encantan los productos naturistas, a mí que me encanta la herbolaria, que me encanta la medicina alternativa, creo en la homeopatía, creo en las hierbitas, yo creo en todo eso, la verdad sí. Por supuesto, siempre también en la medicina, los médicos, soy una persona que le gusta prevenir enfermedades, que me checo, que etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que sustituyo, O sea, solamente es, me gusta, ¿no? Y además siempre consulto con los médicos. ¿Y por qué te digo consulto con los médicos? ¿No? Leía yo algunos artículos de los que tuve oportunidad de tener acceso a través de la expo. Uh-huh. Y que me hicieron favor de mandarme, ¿no? Sí. Las personas que estuvieron ahí. Uh-huh. Y yo leía estudios de el uso del cannabis, por ejemplo, para temas de esquizofrenia, para personas que tienen dolores y cuestiones de efectos secundarios por tratamientos de cáncer, para dolores crónicos como medicina del dolor, sí. ¿Era? Uh-huh. Incluso leí fibromalgia. Fibromalgia, ese está muy uh-huh. interesante, ese de la fibromalgia. Sí, es muy y luego leía yo otro que me llamó la atención en Estados Unidos, un estudio que hicieron de cómo el virus del COVID se desarrolló menos en los pulmones de personas que habían sido, fíjense bien lo que dije, habían sido recetadas por su médico para el uso del CBD. No dije que se les ocurrió ir y comprar unas gotitas y echárselas a su antojo, nunca dije eso, uh-huh. ¿No? Y que había estudios que ya demostraban que se desarrollaba menos eso. Y por eso es que me interesa mucho platicar esto de el uso médico. Tú eres la persona indicada para platicarme de esto, Alfredo, porque esto ya es todo un tema interesantísimo. Sí, como te decía, a partir de los 60, 70 se empezaron a hacer una serie de estudios enfocados a entender cómo funcionaban los cannabinoides dentro del cuerpo humano, ¿no? Y qué tipo de regulaciones y aplicaciones tenían, ¿no? Entonces, los primeros tuvieron que ver precisamente con esto que señalas del dolor crónico, ¿no? Entonces, de ahí se empezaron a desarrollar prácticamente ya en 50 años de estudios de experiencia, ¿no? Diferentes alternativas para combatir el dolor, ¿no? Dolores en las etapas terminales de cáncer, por ejemplo, que hacen la vida insoportable, las convulsiones, ¿no? de los ataques epilépticos, todo lo que tiene que ver también con la regulación del apetito, con los pacientes de SIDA, por ejemplo, cáncer también, y muchos padecimientos relacionados también al estrés, al insomnio, a todos los desórdenes del sueño, ¿no? En determinado momento. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con alternativas médicas, antienvejecimiento, la producción incluso de cremas, ungüentos, etcétera, ¿no? Para mantener la piel sana, etcétera. Y demás. Entonces toda esta experiencia de alguna manera tiene que ver y pasa por un desarrollo científico, número uno, y número dos, con la nueva aplicación cada vez de nuevos activos, ¿no? El cannabis tiene más o menos casi 200 componentes distintos, ¿no? Que generan diferentes efectos benéficos precisamente a nivel medicinal, ¿no? En algunas cosas apenas todavía estamos en los primeros pasos, ¿no? Apenas se ha abierto esta posibilidad de investigar, de tener ya pacientes con estudios reportados, ¿no? De mejora, de beneficios. Todo esto que tú leíste, todo esto que viste dentro de la exposición, pues evidentemente es parte de todo ese legado, ¿no? A nivel internacional, que no tiene que ver con un país en concreto, ¿no? Sino que se han hecho estudios prácticamente en Norteamérica, Europa, Asia, ¿no? No, y además estudios muy serios. Yo, decías tú, uh-huh. No nada más en América, tiene que ver a nivel mundial. Platicaba yo con esta persona de Sudáfrica. Uh-huh. Clifford.
Ajá, que él ha hecho muchos estudios y patrocinan estudios con universidades muy importantes. Todos los estaban ahí, porque eso tiene que ver con universidades muy reconocidas a nivel mundial. Y me decía, ¿no?, de cómo ellos han podido en Sudáfrica tratar a personas que tienen cáncer, ¿no?, en esa parte, efectos secundarios. Y otra persona me platicaba, por ejemplo, de las personas que tenían heridas de pie diabético y cómo han podido ir regenerando. Había muchas cosas muy interesantes. Sí, las aplicaciones de psoriasis, por ejemplo, ¿no? Y padecimientos y trastornos de la piel. Gente que sufre de muchas irritaciones, que su piel es muy sensible en determinado momento, ¿no? Pues vaya, los resultados prácticamente son fantásticos, muy alentadores, ¿no? Se corrigen estos y se evita precisamente que se sigan desarrollando todo ese tipo de... El estudio de lupus, por ejemplo. Sí, el de fibromialgia es extraordinario, ese estudio. Y como tú bien dices, pues son universidades de mucho prestigio, centros de investigación, laboratorios, ¿no? Y médicos especialistas de diferentes ramas, ¿no? Cancerólogos, dermatólogos, gente que es, digamos, una referente en sus campos, ¿no?, de especialidad. Entonces, incluso en el tema veterinario, ¿no?, que no lo hemos mencionado, pero también es parte de la parte médica. De eso. No, bueno, la parte del... No sabía de eso. Hay muchas aplicaciones veterinarias muy interesantes, ¿no?, para el ganado, por ejemplo, para las gallinas, incluso para las mascotas que sufren de estrés cuando sus dueños salen y los dejan todos los días, por ejemplo, ¿no?, cómo llevar incluso la ansiedad que hay luego por los ruidos urbanos, ¿no?, mucho estrés para los perritos, ¿no?, los gatos también. Hay muchas aplicaciones de ese tipo también cuando, pues, por ejemplo, los perros que tienen, están muy sujetos precisamente a infecciones o algún daño en sus pieles, en sus patas, en las uñas. O sea, hay muchas aplicaciones para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando los animalitos también tienen mucha tensión y no quieren comer y todo eso, ¿no? De alguna manera, también estas aplicaciones que se tienen para los humanos se han experimentado también ya. Sí, hablaban, por ejemplo, de temas de trastorno de ansiedad. Depresión, que con el COVID se disparó. Depresión, que ahorita... Pues mira, con el COVID se disparó y que ya venía por ahí, yo hace ya varios años ya traía yo un estudio de cómo se iba incrementando la depresión, no solamente en adultos, inclusive en jóvenes, en niños, y tan es así que se elevó el índice de suicidios, ¿no? Por este tema de depresión, ¿no? Y ahorita con esta parte del encierro y todo esto, que insisto, no ha terminado. Bueno, no, ahorita... Síguese cuidando. Bueno, síganse cuidando. Aún vacunados de por el tema... De veras, en serio. No se la crean que porque ya los vacunaron ya están del otro lado. No es cierto. Utilicemos el cubrebocas, sigámonos cuidando. Hagan de cuenta que nunca se vacunaron, ¿sí? Están las nuevas variantes, además. Exacto. Entonces hay que ser conscientes. Hagamos conciencia de eso. No se descuiden. Está incrementando de manera muy seria el número de contagios. Lo estamos viendo en las cifras diarias, no solamente aquí, en otros lados. ¿Sí? Esto no se ha acabado. Entonces, porfa, de veras hay que ser súper conscientes. Pero este tema de la depresión a mí me llamó la atención porque Francesca decía, ¿no? Yo le doy a mis papás un poquito de unas gotitas, claro, insisto, recetadas por el médico. No consuman nada que no sepan que están consumiendo y que un médico les haya recetado y les haya dicho que sí. Digo, de verdad, porque el compadre no es médico, ¿no? Y a lo mejor es médico, pero no sabe cómo se usa. Sí. Entonces, importante decirle a la audiencia, ¿no?, que sigan este procedimiento de pensamiento crítico, ¿no? O sea, la pregunta fundamental, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres?
¿no? ¿Qué quieres tratar? Ansiedad, depresión, insomnio, estrés, trastornos alimenticios, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, esto te lo va a decir un especialista. Incluso un especialista científico médico te va a decir, a lo mejor esto no es lo que te va a servir. Tú no necesitas cannabis o el cannabis no es una aplicación que te vaya a servir. Ese es el primer mito. Segundo, tú lo dices muy bien, ¿no? Hay un mercado negro actualmente. Ese me preocupa mucho, ¿eh? Ese es muy, exactamente, ese es terrible porque no sabes ni qué te están dando, ni de dónde viene, ni de dónde lo sacaron, ¿no? Todos estos productos patito pirata. Es que igual y yo le pongo una etiqueta y digo que tiene. Ajá. ¿Cómo vas a comprobar que tiene algo? Si te dieron aceite de resino, tú ni sabes porque no tiene una certificación, no hay una etiqueta, no hay un laboratorio, no hay un registro médico, ¿no? Según, ¿cuánto? ¿A qué hora? ¿Cada cuándo? ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente, ¿no? Tienes que responder esas preguntas. ¿Cuál es la dosis adecuada? ¿Cuál es el término que tienes que... ¿Qué aplicación? Porque hay cientos de aplicaciones. Hay gomitas, hay dulces, hay hasta paletitas de esas lollipops para tomar. Puedes tener gotitas, aceite concentrado, esencia. Incluso hay gente que lo consume en un panqué, en un muffin. Incluso lo puedes comprar como una bebida energética, como una bebida hidratante, como una bebida de agua alcalina, ¿no? Entonces, ¿cuántas? ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? ¿Por qué? Puedes consumirla, exacto. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Son parte de esa investigación científica y de esas aplicaciones médicas. Entonces, recordarle a la gente, no se dejen engañar, ¿no? Decirle al gobierno, es importante que regules esto, es importante que ya emitas disposiciones claras. Eso hay que hablar ahorita. Exactamente, ¿no? Sobre esto para evitar precisamente esos daños colaterales. Mira, hasta las vitaminas. Exacto. Bueno, por ejemplo, mucha gente, algunos de sus primeros contactos son con los famosos panquecitos, ¿no? Los pastelitos, digamos. ¿De qué? De cannabis. Ah, ok. Entonces, comen uno y no sienten nada. ¿Pero qué se supone que tienen que sentir? No, espera. Eso lleva un proceso. Se tiene que llegar a tu sistema digestivo y de ahí empieza a circular. Entonces, como se comieron el primer panquecito y no sintieron nada, dicen, pues me voy a echar otro, ¿no? Ok. Y entonces empieza el proceso. Pues todavía no, como que, pues, esto no hace nada. ¡Pum! Viene un tercero. O una gomita. Un dulce, un candy. Ajá. Ya cuando pasa el efecto y llega acá, entonces de pronto te da el subidón. Sí, porque es como Porque es no la digestión. supiste. Cuando empieza la digestión Exactamente. va a sangre. O sea, es obvio. Es obvio. Entonces, como no sabías o no te informaron, no te dijeron, oye, espérate tantito, nada más una gomita de ahí no pases, un panquecito de ahí no te pases porque esto lleva, o sea, al principio no va a ser, pero va a pasar así, ¿no? Igual con esas gotitas de CBD, ¿no? Es lo mismo. A veces es, oye, ¿cuántas son? Y a veces algunas son sublinguales, y a veces tienes que tener, por ejemplo, vienen algunas con vitaminas, por ejemplo, cuando tienes una vida muy activa y demás, o vas a tener un vuelo largo, o tienes ya la semana es muy estresante, etcétera. Hay unas que son precisamente vienen dosificadas o vienen combinadas de tal forma que tú te relajas, sientes, si no puedes dormir, bueno, empiezas así. Y hay otras que son al contrario, que vienen con aditivos que te permiten estar el día activo al 100%, ¿no? Sin el efecto high, ¿no? Pero sí, como una bebida energética normal, ¿no? Tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas, como tú dices, es necesario un especialista, es necesario que alguien con seriedad te diga y te resuelva esas dudas, ¿no? Y te dé precisamente las condiciones, las cantidades, las dosis y las periodicidades con las que lo puedes requerir. Sí, es que es como cualquier medicamento. Sentido común, además. O sea, Cuídense, sí, claro, cuídense, es un tema de sentido cuídense. común y lógica. Pero bueno, yo creo que hay mucho que platicar sobre el tema médico, muchísimo, pero lo que es muy importante es que hoy por hoy, en nuestro país, en México, el uso del cannabis médico no es legal. ¿Es correcto?
Al momento todavía faltan muchas disposiciones y vacíos legales, sí. Eso es algo que debemos de conversar en este último segmento que vamos a tener.